Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cuando elegimos la lactancia de fórmula, la lactancia artificial para la alimentación de los recién nacidos, tenemos que tener en cuenta los riesgos asociados al uso de los biberones. Las personas que eligen la lactancia artificial se ven obligadas, evidentemente, a utilizar los biberones como medio, como método para dar esa leche de fórmula a los bebés, en sustitución, evidentemente, de la lactancia materna. En este caso tenemos que tener en cuenta, o al menos tenemos que conocer, para evitar esos riesgos, los problemas que pueden aparecer asociados al uso de los biberones, bien por el material que elegimos, por el estado de limpieza, seguridad de esos materiales, bien por la formulación, es decir, que preparemos adecuadamente esos biberones. Es decir, hay diversos factores que pueden afectar a la seguridad y a la salud de los bebés. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeñito repaso de todo aquello que tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos los biberones. Podríamos decir, pero esto también me afecta cuando yo paso de la lactancia materna a la lactancia de fórmula, por supuesto, pero en el caso de los bebés recién nacidos podríamos decir que son mucho más vulnerables, mucho más sensibles a cualquiera de estos problemas que os voy a ir contando. Por lo tanto, sería una etapa en la que tenemos que tener aún más cuidado, es decir, entre el nacimiento y esos primeros 6 meses de vida. El primer factor clave a la hora de la seguridad cuando utilizamos los biberones, evidentemente, es el propio biberón y las tetinas que utilizamos para que el bebé se vaya alimentando. El biberón, lo ideal sería que fuese libre de BPAs, es decir, un plástico inerte, como puede ser, por ejemplo, el Tritán, o biberones de vidrio. El vidrio tiene la dificultad en su transporte de que pesa más, pero es un material más inerte y, por supuesto, más seguro a la hora de evitar la transferencia de partículas que puedan resultar peligrosas para los bebés. Así que ahí tendríamos que poner en la balanza cuáles son nuestras necesidades, qué uso vamos a darle, si vamos a transportarlos fuera, si los vamos a utilizar solo en casa, el método que vayamos a utilizar de limpieza, es decir, todo aquello que vamos a ir viendo y que rodea también al uso de esos biberones. Tenemos que tener en cuenta que esos vidrios, que a pesar de que actualmente son bastante resistentes, tienen también un mayor riesgo de rotura, por ejemplo, si se nos caen al suelo, si se golpean. Algo que también tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar, como os digo, todo aquello relacionado con la compra de los biberones. Pasamos a las tetinas, que es lo que realmente el bebé va a introducir en la boca. Por supuesto, tetinas que estén certificadas por fabricantes autorizados, que tengan materiales, o que estemos seguros de que los materiales que se utilizan son adecuados para uso alimentario. Es decir, que no se os ocurra nunca comprar, pues no sé, tetinas que no estén autorizadas sanitariamente, que no lleven los sellos adecuados y, por lo tanto, que no tengamos la seguridad del material con el cual están elaboradas. Esas tetinas van variando a medida que el bebé crece en el flujo de leche que dejan salir. De hecho, hay incluso algunas tetinas que pueden tener flujo variable en función de cómo las colocamos. Suelen llevar asociado en su etiquetado la edad aproximada para la cual se indican, con agujeritos más pequeños, es decir, que permiten una salida más lenta de la leche cuando son más pequeñitos los bebés, y a medida que van creciendo van teniendo un agujerito un poquito mayor
o una mayor flexibilidad para que el bebé sea capaz de comer con mayor agilidad. Diferentes, como digo, medidas que pueden tener, pero aquí hay que tener una precaución, ojo y mucho cuidado con querer hacer en casa el agujero más grande. ¿Por qué? Porque puede causar fisuras, roturas, grietas en la tetina donde se acumule suciedad y sea más difícil de limpiar. Puede causar que esa tetina se rompa con mayor facilidad, riesgo de que se ingiera un trozo por parte del bebé. Tener en cuenta que a partir de los 3-4 meses pueden empezar a aparecer incisivos. Si esas tetinas están demasiado gastadas, puede haber rotura también de las tetinas, incluso por la dentición de los bebés. La limpieza es imprescindible porque cualquier resto que pueda quedar tanto en el biberón como en las tetinas como en las roscas que se utilizan para ensamblar uno con otro podría favorecer el crecimiento microbiano y por lo tanto tenemos que asegurarnos de que esa limpieza es máxima. También el secado de los biberones antes de volverlos a utilizar para evitar que esos restos queden dentro del biberón, pues siempre se suelen dejar secar boca abajo para favorecer al máximo la salida de esos posibles restos del agua de limpieza. Bueno, diferentes técnicas que podemos utilizar para limpiar. Se suele recomendar utilizar, como los biberones a veces son estrechos, pues escobillas o otros instrumentos que lleguen hasta el fondo para limpiarlos perfectamente. Una vez que ya tenemos nuestros biberones como tal en perfectas condiciones, lo que nos preocupa es cómo preparamos esa leche de fórmula. Debemos atender siempre a las recomendaciones de edad. Tenemos leche de fórmula de inicio y leche de fórmula de continuación. Las leches de fórmula de inicio suelen tener un precio más elevado que las leches de continuación, pero eso no quiere decir que podamos sustituir una por otra por ahorrarnos algo de dinero. Su composición no es igual. Las leches de inicio están adaptadas para el desarrollo del sistema digestivo del bebé, es decir, son las que no van a causar problemas por sobrecarga, por ejemplo, de ese sistema digestivo, incluyendo nutrientes o otros elementos que el bebé no pueda digerir por su propio desarrollo digestivo. Y en ese caso es importante que escojamos la leche de fórmula adaptada a la edad. Si luego además aparecen otros problemas de salud y tenemos que elegir otras leches de fórmula especiales, que de ellas ya os he hablado anteriormente, bueno, pues evidentemente también tendremos que seguir las recomendaciones de nuestro pediatra en cuanto a la conveniencia o no de utilizar otras leches de fórmula especiales. Una vez que tenemos elegida la leche de fórmula, nos falta con qué la reconstituimos. Con agua, evidentemente. No debemos utilizar agua del grifo. Necesitamos inicialmente, en esos primeros 6 meses, agua de mineralización débil. Es decir, tenemos que buscar agua embotellada que tenga baja la cantidad de minerales. Suele venir en el etiquetado. Agua de baja mineralización. Suele venir escrito para que aprendamos o para que sepamos distinguirlas. Y en este caso no es necesario esterilizar o hervir el agua, simplemente calentarla para poderla utilizar con la temperatura adecuada. Si la queremos hervir, el tiempo justo de que hierva y apagar. ¿Por qué? Porque si la dejamos hervir y evaporar, que es algo que va ocurriendo a medida que se va calentando, esos minerales se concentran y por lo tanto estaríamos perdiendo esa característica por la cual hemos comprado ese agua, que sería esa mineralización débil. Si yo evaporo el agua, concentro minerales, paso a tener un agua de mineralización alta, algo que no deberíamos utilizar en la preparación de los biberones de los bebés.
Y ahora vamos con la dosificación. Todos los recipientes de las leches de fórmula suelen venir acompañados de un cacito medidor, que es el cual nos indica la cantidad exacta. Debemos enrasarlos sin aplastar, porque es la cantidad asociada a la cantidad de agua, que vendrá reflejada también en el envase. Suele ser aproximadamente un cacito por cada 20 o 25 mililitros de agua. Importante también aquí la graduación de los biberones, que eso nos lo he dicho a la hora de comprarlos. No nos sirve para nada un biberón que no esté graduado, que evidentemente todos deberían estarlo, y si no, quiere decir que son de juguete, que no valen para la alimentación de los bebés. Siempre deben llevar la graduación en el lateral en el exterior suele ir, de los biberones, porque es lo que nos va a permitir medir ese agua y ese polvo. Primero siempre se echa el agua para calcular la cantidad exacta, después se echa el polvo. ¿Por qué no lo hacemos al revés? Porque el polvo ocupa espacio y nos impide calcular con exactitud el agua, y eso nos puede llevar a sobredosificar el polvo, lo cual sería una sobrecarga para el sistema digestivo, o en otros casos nos puede llevar a hacer que la leche sea excesivamente ligera y por lo tanto déficits en los aportes de nutrientes. Es decir, nunca nos debemos ni pasar ni quedar cortos con esa cantidad de leche de fórmula. Y algo que también es muy importante, nunca debemos tener la leche preparada con anterioridad. Sí podemos tener el agua caliente para que solamente tengamos que añadir el polvo, remover y lo tenemos ya preparado. Pero si nosotros dejamos esa leche ya preparada, reconstituida, y a una temperatura la mantenemos inferior a 40 grados, ¿qué ocurre? Que en el caso hipotético de que hubiese un microorganismo que hubiese caído allí dentro de esa leche durante su preparación, les damos tiempo, temperatura y alimento suficiente para desarrollarse. Es decir, podríamos tener el riesgo de una toxinfección alimentaria con un alimento que debería ser seguro cuando se prepara de manera adecuada. Al igual que tampoco deberíamos guardar restos de esa leche que hayan sobrado. ¿Por qué? Pues porque lo mismo, pueden estar contaminados, los vamos a volver a recalentar, volvemos a tener un mayor riesgo de intoxicación alimentaria en unos bebés que son muy vulnerables para ese tipo de microorganismos. Y por último, un mal hábito, podríamos decir, que es utilizar los biberones a modo de chupete o utilizar los biberones cada vez que el bebé llora. Esto nos podría llevar a una sobrealimentación o a una alteración en el ritmo de comida. ¿Por qué? Pues porque si nosotros calmamos a los bebés en un momento en el que llora, que puede ser hambre o puede no ser hambre, pueden ser otras cosas, bueno, en ese caso comerá un poquito, porque chupará, comerá un poquito y de repente dejará de comer porque no tiene hambre, y se regulan bastante bien los bebés. Pero al rato, como no le hemos quitado esa molestia que tenía, que es lo que le había causado el lloro, ¿qué ocurre? Volvemos a ponerle el biberón, pues porque seguro que tiene hambre. No ha comido, fíjate, no ha terminado nada, ha dado 2 traguitos, hambre, otra vez biberón, otro poquito. Y al final, a poquitos, a la hora de su comida real no tiene hambre, le estamos causando pues, que su sistema digestivo esté continuamente activado, como si tuviera que digerir, pero realmente es muy pequeña cantidad. Puede causar molestias gastrointestinales, mayor sensación de cólicos, mayor nerviosismo en los bebés, porque no le estamos dando lo que necesita, sino lo que nosotros pensamos que puede necesitar. Así que siempre primero intentar revisar si se ha hecho pipí, si se ha hecho caca, si tiene frío, si tiene calor, si realmente lo que necesita es estar un ratito en brazos, mimos, otras cosas que pueden ocurrir, que no siempre que el bebé llora tiene hambre. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.